Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando salí del pequeño apartamento que compartíamos mi padre, mi madrastra, mi hermanastra Xiaochen y yo. Respiré hondo, sintiendo el aire húmedo de la ciudad. Quizás la lluvia podría limpiar no solo las calles contaminadas de Shanghái, sino también mi alma cansada. Me llamo Li Meiling. Tengo 25 años y cargo con el peso de los sueños rotos, pero también con una determinación que ni siquiera mi madrastra ha podido extinguir. Dicen que mis dedos han sido bendecidos por los dioses del arte. Soy capaz de transformar metales y piedras en piezas que cuentan historias. El diseño de joyas es mi pasión desde que era niña, cuando mi madre me enseñaba sus antiguas piezas familiares. Una joya no es solo un adorno, Meiling, me decía. Es una historia que llevas contigo. Pero mi madre falleció hace 7 años, llevándose consigo el único escudo que me protegía de la indiferencia de mi padre y de la crueldad de su nueva esposa. Con su muerte, mis planes de estudiar en el prestigioso Instituto de Diseño Jinhua se vieron aplastados bajo el peso de las responsabilidades familiares. No tenemos dinero para tonterías, decía mi madrastra, aunque yo sabía que el dinero que se destinaría a mis estudios ahora financiaba las clases de piano de Xiaochen, que apenas distinguía las notas. Hoy sería otro día más de citas concertadas. Mi madrastra estaba decidida a deshacerse de mí y entregarme a alguna familia con conexiones que pudieran beneficiarla. La tercera cita de este mes. El hijo del gerente del banco mercantil. Había dicho con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Una gran oportunidad para nuestra familia. Nuestra familia. Como si alguna vez me hubiera considerado parte de ella. Me ajusté el bolso al hombro y aceleré el paso. No iría a la cita. En su lugar, me dirigí al mercado nocturno de Yuyuan, donde alquilaba un pequeño puesto para vender mis creaciones los fines de semana. Era poco, pero me permitía ahorrar algo de dinero en secreto, alimentando el sueño de liberarme algún día de aquella casa y retomar mis planes. La lluvia se intensificó, obligándome a correr hacia el refugio de una marquesina. Fue entonces cuando lo vi. Un coche negro, no lujoso, pero bien cuidado, que redujo la velocidad hasta detenerse delante de mí. La ventanilla se bajó, dejando ver a un hombre de unos 30 años, de rasgos serios pero amables. ¿Necesitas que te lleve? Esta lluvia no va a parar pronto, dijo. En cualquier otra circunstancia habría rechazado la oferta. Pero algo en sus ojos, una mezcla de confianza y melancolía, me hizo aceptar. Quizás fue el destino, o quizás solo la necesidad de escapar de la lluvia. En ese momento, no podía imaginar cómo esa simple decisión cambiaría mi vida por completo. Gracias, respondí, subiendo al coche. ¿Puede dejarme en el mercado nocturno de Yuyuan? Claro, sonrió levemente. Por cierto, me llamo Chang Wei. Li Meiling, respondí, sin saber que me estaba presentando al hombre que el destino había elegido para reescribir mi historia. El coche de Chang Wei avanzaba por las concurridas calles de Shanghái mientras la lluvia azotaba la ciudad. Un silencio cómodo reinaba entre nosotros, solo roto ocasionalmente por sus educadas preguntas sobre mi destino. ¿Trabajas en el mercado nocturno?, preguntó, con la mirada fija en la carretera. Vendo algunas joyas que hago en mi tiempo libre, respondí, omitiendo que ese tiempo libre eran en realidad noches en vela, trabajando en el pequeño espacio entre mi cama y la ventana del apartamento, con la tenue luz de una lámpara para no despertar a Xiaochen. ¿Joyas artesanales? Interesante. Había algo en su forma de hablar, contenida pero atenta, que me intrigaba. Su vestimenta era sencilla, adecuada para un conductor, tal y como se había presentado. Pero sus manos, que sujetaban el volante con firmeza, no eran las de alguien que se había pasado la vida realizando trabajos manuales, y su mirada cargaba con el peso de responsabilidades que un simple conductor difícilmente tendría. ¿Es su única fuente de ingresos?, preguntó en un tono que no parecía invasivo, solo curioso. Por ahora, respondí. Sueño con convertirme en diseñador profesional, estudiar en el Instituto Jinhua. Pero mi voz se desvaneció. ¿Por qué estaba compartiendo mis sueños frustrados con un desconocido? Chang Wei asintió en silencio, como si entendiera exactamente lo que no había dicho. Cuando llegamos al mercado, la lluvia había disminuido a una llovizna fina. Aparcó, y para mi sorpresa, apagó el motor. ¿Le importa si echo un vistazo a sus creaciones? Dudé un momento. Mis piezas eran pedazos de mi alma, y rara vez las mostraba a extraños fuera del entorno de venta. Pero había algo en ese hombre que inspiraba confianza. Claro, respondí finalmente. El mercado bullía de vida, a pesar del mal tiempo. Luces de colores colgaban sobre los puestos, creando un ambiente acogedor y vibrante.
Mi pequeño espacio estaba entre una vendedora de tés raros y un artesano de esculturas en madera. Los tres formábamos una especie de alianza no oficial, cuidando los puestos de los demás durante las pequeñas ausencias. «Mei Ling, pensé que no vendrías hoy», me saludó tía Liu, la vendedora de tés, una señora de 60 años que se había convertido en una especie de mentora para mí. «La lluvia casi me impide venir». Sonreí mientras comenzaba a organizar mis piezas. Sentí la mirada de Chang Wei analizando cada uno de mis movimientos. Observaba atentamente mientras yo colocaba collares, pendientes y pulseras sobre un paño de terciopelo negro que resaltaba el brillo de las piezas. Sus manos tocaron delicadamente un colgante en particular, un dragón de plata entrelazado con un fénix, ambos abrazando una pequeña piedra de jade. «Este es extraordinario», comentó, con voz que revelaba una admiración genuina. «¿Cómo ha conseguido este efecto en el metal?» Me sorprendió su observación técnica. Pocos se fijaban en los detalles de la fabricación. Técnica de filigrana antigua, combinada con un proceso de oxidación controlada, le expliqué. «Lo aprendí en un libro antiguo que pertenecía a mi madre». Asintió, aparentemente satisfecho con la explicación, y para mi sorpresa, compró el colgante por el doble del precio que había marcado, ignorando mis protestas. «El arte verdadero no tiene precio», dijo simplemente. Esa noche, Sang Wei se quedó durante horas en mi puesto, observando a los clientes ir y venir, haciendo de vez en cuando preguntas sobre mi proceso creativo. Cuando el mercado empezó a cerrar, se ofreció a llevarme a casa. En realidad, dudé, no quiero volver todavía. No me preguntó por qué, solo asintió con comprensión. ¿Conoces el café Gine cerca del río? Podemos tomar un té allí si quieres. Es un lugar tranquilo a esta hora. En la cafetería, bajo la suave luz de las lámparas tradicionales, Sang Wei finalmente comenzó a hablar de sí mismo. Como conductor de un importante ejecutivo del grupo Tianya, llevaba una vida modesta pero estable. Se había divorciado recientemente y era padre de gemelos de 4 años. «Davao y Herbao son mi vida ahora», dijo, con una sonrisa genuina que suavizó sus rasgos por primera vez. «Pero es difícil compaginar el trabajo con la crianza de 2 niños pequeños». «¿Y su madre?», pregunté, sin poder contener mi curiosidad. Una sombra cruzó su rostro. «Nos abandonó. Decidió que la maternidad no era para ella». Algo en su historia me conmovió. Quizás fuera la forma en que hablaba de sus hijos, o quizás el dolor apenas disimulado en sus ojos al mencionar el abandono. «¿Sabes?», comenzó, tras un largo silencio. «Estoy buscando a alguien que pueda ayudar a cuidar de los niños, no una niñera. Han tenido malas experiencias con niñeras. Necesitan una figura materna». Nuestras miradas se cruzaron sobre la mesa y me di cuenta de que había algo más detrás de aquella conversación aparentemente casual. «Li Meiling», dijo con voz firme pero amable. «Esto puede sonar completamente descabellado, pero ¿has pensado en un matrimonio de conveniencia?» Mi taza se detuvo a medio camino de mi boca. «¿Perdón? ¿Necesitas escapar de tu situación familiar?» «Sí», lo noté en tus palabras. «Y yo necesito a alguien que me ayude a cuidar de mis hijos. Un acuerdo, nada más. Tendrías libertad para perseguir tus sueños de diseño, y yo me aseguraría de que no te faltara de nada». Era una locura. Una completa locura. ¿Casarme con un hombre al que acababa de conocer? ¿Por qué yo?, logré preguntar. Sang Wei sonrió, una sonrisa que finalmente llegó a sus ojos. Intuición. Y porque, cuando hablaste de transformar metal y piedra en historias, me recordaste que yo también necesito una nueva historia. Debería haber rechazado la oferta inmediatamente. Debería haberme levantado e irme. Pero cuando pensé en volver a casa, enfrentarme a mi madrastra, seguir con esa vida asfixiante, si aceptara esta locura, comencé, sin creer en mis propias palabras, ¿cómo funcionaría? Los ojos de Sang Wei brillaron, como si ya hubiera previsto mi respuesta. «Primero, conocerías a los niños», dijo. «Creo que lo más importante es que se lleven bien. El resto lo resolveremos con el tiempo». 3 horas más tarde, seguía sentada en aquella cafetería, discutiendo los detalles de un matrimonio concertado con un hombre que conducía un coche corriente. Vivía en un apartamento modesto, y cuyos ojos cargaban con el peso de 1000 secretos sin contar. El destino, descubriría más tarde, tiene un peculiar sentido del humor. Los pequeños zapatos estaban perfectamente alineados en la entrada del apartamento, un par azul y otro rojo, ambos gastados en las puntas de tanto correr. Nos detuvimos frente a la puerta mientras Chang Wei buscaba las llaves y yo luchaba contra el impulso de dar media vuelta. Había pasado una semana desde nuestra conversación en la cafetería, una semana de reflexiones,
dudas y, finalmente, una decisión que muchos considerarían una locura, pero para mí representaba una oportunidad de liberación. «Están ansiosos por conocerte», dijo Sang Wei, con un ligero nerviosismo en la voz que nunca había notado antes. «Solo les dije que hoy vendría una amiga especial». El apartamento era exactamente como él lo había descrito: modesto, ordenado y sorprendentemente acogedor. Había juguetes de colores esparcidos por el suelo del salón y dibujos infantiles decoraban las paredes. Era el hogar de una familia real, no la demostración de riqueza a la que estaba acostumbrada en las casas de los pretendientes que elegía mi madrastra. «¡Papá ha vuelto!». 2 voces idénticas resonaron antes de que pudiéramos dar 3 pasos hacia adentro. De una de las habitaciones salieron corriendo 2 niños, copias perfectas el uno del otro, vestidos con camisetas que, afortunadamente, los distinguían, una azul y otra roja. Se detuvieron abruptamente al verme, con grandes ojos curiosos estudiando a la extraña en su territorio. Algo en la forma en que me miraban, la misma inclinación de la cabeza, el mismo fruncimiento de cejas, hizo que mi corazón se encogiera de una manera inexplicable. «Da bao, herbao», dijo Chang Wei, arrodillándose para ponerse a su altura. «Esta es la amiga especial de la que os hablé, la señora Li». Hice una pequeña reverencia, sintiéndome ridículamente formal ante unos niños de 4 años. «Encantada de conoceros». Los gemelos se miraron, como si estuvieran conversando en silencio, antes de que Dabao, el de la camiseta azul noté, diera un paso adelante. «¿La ha hecho usted?», preguntó, señalando el cuello de su padre, donde colgaba el colgante que Sang Wei me había comprado en el mercado nocturno. «Sí, lo hice yo», respondí, sorprendida de que se hubiera fijado en la pieza. «Es bonito», dijo Bao, todavía parcialmente escondido detrás de su hermano. «Parece mágico». Sonreí, encantada con la observación infantil. Eso es exactamente lo que intento hacer cuando creo una joya. Un poco de magia. Nuestra madre se fue porque no tenía magia, declaró Dabao con la brutal honestidad de los niños. Papá dijo que no podía querernos. Miré a Sang Wei, que parecía incómodo con la franqueza de su hijo. A veces, respondí con cuidado, las personas no saben cómo mostrar amor. Eso no significa que no lo sientan. ¿Usted sabe amar?, preguntó Bao con los ojos fijos en los míos con una intensidad desconcertante. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo explicar el amor a un niño que ha experimentado el abandono materno? Creo que sí, respondí con sinceridad. El amor es como hacer joyas. Requiere paciencia, cuidado y ganas de crear algo bonito, incluso cuando es difícil. Para mi sorpresa, Bao se acercó y con naturalidad me tomó la mano. «Tienes las manos calientes», declaró, como si eso confirmara algo importante. Dabao siguió el ejemplo de su hermano y me tocó el otro brazo. «Hueles como las flores que crecen cerca de la escuela», observó. Sang Wei observaba la escena con una expresión que no pude descifrar. Alivio mezclado con algo más profundo, casi revelador. «Niños», dijo finalmente, «¿por qué no le enseñáis a la señora Li vuestros tesoros especiales?» Los niños se animaron inmediatamente y me llevaron de la mano hacia la habitación que compartían. En la pared había 2 camas pequeñas, una estantería llena de libros infantiles y juguetes cuidadosamente ordenados. Dabao corrió hacia una pequeña caja de madera que había sobre su mesita de noche y la abrió ceremoniosamente. De dentro sacó un colgante de jade sujeto a un cordón rojo. «Este es mi tesoro», dijo con orgullo. «Papá dice que es lo único que tenemos de nuestra verdadera madre». Bao rápidamente buscó un colgante idéntico. «Son iguales porque somos gemelos». Mi corazón casi se detuvo cuando vi los colgantes. Pequeñas piezas de jade verde, talladas con el símbolo tradicional de familia y protección. Exactamente como... ¿Puedo verlos más de cerca?, pregunté con voz temblorosa. Cuando Dabao puso el pequeño objeto en mi mano, sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Giré el colgante y allí estaba. Una diminuta M tallada en la parte posterior, casi invisible a simple vista. La habitación pareció girar a mi alrededor. 4 años atrás, en un momento de dolor extremo, había dado a luz a gemelos prematuros. Gemelos que, según mi madrastra, no habían sobrevivido. Antes de que pudiera verlos, antes incluso de que pudiera sostener sus pequeños cuerpos, se los llevaron. «Mejor así», dijo mi madrastra. «¿Qué harías con 2 niños sin padre?» El padre era un estudiante universitario que desapareció en cuanto se enteró del embarazo. Yo, joven e ingenua, creí que realmente me amaba. Mi madrastra aprovechó la situación para reforzar que mis sueños eran tonterías. «Mira a dónde te han llevado tus fantasías románticas». Y para controlar aún más mi vida.
Mi padre, como siempre, se mantuvo distante, avergonzado de la hija que deshonró a la familia. Antes de que se llevaran los cuerpos, conseguí entregarle a la enfermera 2 colgantes de jade que había hecho durante el embarazo. Por favor, le supliqué, póngaselos a mis bebés. Cada colgante tenía una M, de mailing, discretamente grabada, una última huella de mi existencia en sus efímeras vidas. Ahora, 4 años después, sostenía en mis manos la prueba de que mis hijos no habían muerto, que habían crecido, sanos y fuertes, que habían estado vivos todo el tiempo. «Señora Lee, ¿se encuentra bien?» La voz preocupada de Erbao me devolvió a la realidad. Tiene la cara mojada. No me había dado cuenta de las lágrimas que corrían por mis mejillas. «Estoy bien», logré decir. «Es solo que sus colgantes son muy especiales». Sang-Wei apareció en la puerta con expresión preocupada. «Niños, ¿por qué no van a lavarse las manos para cenar? La señora Lee y yo tenemos que hablar un momento». Cuando los niños se marcharon, se acercó, claramente confundido por mi reacción. «Mei-ling, ¿qué ha pasado?» Lo miré, buscando las palabras adecuadas. Pero ¿cómo explicar lo imposible? ¿Cómo decirle a este hombre al que acababa de conocer que esos niños, sus hijos, podían ser míos? «Los colgantes», logré decir finalmente. «¿De dónde han salido exactamente?» Sang-Wei se sentó en el borde de una de las camas pequeñas, con el rostro repentinamente serio. «Los tenían los niños cuando mi madre los adoptó del orfanato. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurrió eso?» «Hace 4 años. Solo tenían unas semanas de vida. Los abandonaron en el hospital central, supuestamente huérfanos». Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Mei-ling, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» Con manos temblorosas, cogí mi bolso y saqué un pequeño estuche de joyas. De dentro, saqué un colgante idéntico al de los niños, pero con detalles en plata en los bordes. «Este es el modelo original», expliqué, con la voz casi en un susurro. «Hice 3. 1 para mí y 2 para mis bebés gemelos, que según me dijeron, murieron al nacer hace 4 años». Sang-Wei palideció, con la mirada alternando entre mi rostro y el colgante que tenía en la mano. Eso no puede ser. «Dales la vuelta», le pedí. «Por detrás. Hay una M grabada. M de Mei-ling. Mi madrastra», susurré, mientras las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente. «Siempre ha tenido contactos en el hospital. Debe de haberlo arreglado todo». Nos miramos en silencio, 2 personas unidas por una coincidencia tan improbable que rayaba en lo sobrenatural. De repente, la propuesta de matrimonio por conveniencia adquirió una dimensión completamente diferente. «Eso significa», comenzó Sang-Wei, con la voz entrecortada, «que nuestro destino ya estaba entrelazado mucho antes de conocernos», completé, sintiendo una extraña mezcla de dolor, alegría y miedo. Desde el pasillo, oímos las voces animadas de los gemelos discutiendo sobre quién se lavaría las manos primero. Mis hijos, vivos, felices, y por un increíble giro del destino, criados por un buen hombre que los quería. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiéndome completamente perdida. Sang-Wei se levantó y, para mi sorpresa, se arrodilló frente a mí, tomando mis manos temblorosas entre las suyas. «Quizás esto ya no sea un matrimonio de conveniencia, Lee Mei-ling», dijo suavemente. «Quizás sea el destino corrigiendo un terrible error». En ese momento, mientras las voces de los niños, mis hijos, llenaban el modesto apartamento, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El destino había tejido una compleja red a nuestro alrededor y ahora nos correspondía a nosotros descubrir cómo navegar juntos por ella. La boda se celebró en una ceremonia sencilla, solo 2 semanas después. Ningún familiar mío asistió. Mi padre se limitó a firmar los documentos necesarios, visiblemente aliviado por deshacerse de su hija problemática. Mi madrastra fingió tristeza por la boda apresurada con un simple conductor, pero sus ojos revelaban satisfacción por haberse librado por fin de mí. «Un conductor», le susurró a Xiao Chen, lo suficientemente alto como para que yo la oyera. «Todo ese talento desperdiciado, pero al menos ya no será nuestro problema». Si supiera la verdad sobre mis hijos, pero Sang-Wei y yo habíamos decidido mantener el secreto por el momento. Necesitábamos pruebas concretas antes de hacer ninguna acusación. Por parte de Sang-Wei, solo asistieron su madre, una señora de porte elegante y mirada penetrante, y su asistente, Wang Jing. La señora Chang me examinó con ojos críticos durante toda la ceremonia, como si estuviera evaluando una mercancía. No la culpé.
Su hijo había traído a casa a una extraña que ahora sería la madrastra de sus adorados nietos. Cuida bien de ellos. Fueron sus únicas palabras para mí durante la modesta recepción. Esos niños ya han sufrido demasiado abandono. Con mi vida, respondí, sosteniendo su mirada. Algo en mi determinación debió de impresionarla, porque su expresión se suavizó ligeramente. Me mudé al apartamento de Shang-Wei esa misma noche. Los niños estaban encantados, sobre todo después de que Shang-Wei les explicara que yo sería su nueva madre. Ver la alegría en sus caras, mis hijos, casi me hizo estallar el corazón. ¿Ahora podemos llamarte mamá?, preguntó Bao, con esa mezcla de esperanza y miedo en los ojos que me partía el alma. Si queréis, respondí, luchando por contener las lágrimas. Sería un honor. Los primeros meses fueron de adaptación para todos. Shang-Wei y yo dormíamos en habitaciones separadas, tal y como habíamos acordado. Nuestro acuerdo era claro: un matrimonio de conveniencia, una asociación para criar a los niños. Pero a medida que pasaban los días, algo inesperado comenzó a suceder. Empecé a notar cosas sobre Shang-Wei, como que siempre comprobaba que los niños estuvieran bien tapados antes de irse a dormir, cómo sonreía en secreto cuando me veía enseñándoles a modelar pequeñas piezas de arcilla, cómo sus ojos a veces me seguían por la casa con una mirada que no era solo de gratitud. ¿Y yo? Me sorprendí esperando ansiosamente su llegada del trabajo, preparando sus platos favoritos, disfrutando de nuestras conversaciones nocturnas después de que los niños se dormían. En algún momento, nuestro acuerdo comenzó a transformarse en algo más profundo. Paralelamente, conseguí un espacio más grande en el mercado nocturno, y mis joyas empezaron a llamar más la atención. Shang-Wei siempre me animaba, incluso ayudándome con los niños para que pudiera crear nuevas piezas. Tu talento no debería estar escondido en un puesto del mercado, me decía a menudo. Debería estar en galerías, en tiendas de lujo. Yo sonreía, agradecida por su apoyo, pero consciente de nuestras limitaciones económicas. Creía sinceramente que éramos una familia de recursos modestos, luchando como tantas otras. La verdad comenzó a revelarse en pequeñas inconsistencias. Una noche, encontré una tarjeta de acceso corporativa que se había caído del bolsillo del abrigo de Shang-Wei, no la simple tarjeta de identificación de un conductor, sino una tarjeta dorada con el logotipo del grupo Tianya y acceso de nivel ejecutivo. Cuando le pregunté, él se excusó, alegando que a veces transportaba artículos confidenciales para su jefe. En otra ocasión, Wang Jing, el asistente de Shang-Wei, apareció en nuestra casa a altas horas de la noche con unos documentos que debían firmarse inmediatamente. La ropa cara y la actitud deferente con la que trataba a Shang-Wei no encajaban con alguien que solo trabajaba para el mismo jefe. Pero la sospecha más fuerte surgió cuando, meses después de nuestra boda, Li Xiaochen apareció inesperadamente en nuestra puerta, con el rostro contorsionado en una mezcla de conmoción y furia. «Entonces es verdad», exclamó, empujándome para que entrara en el apartamento. «¿Te has casado con un simple chofer? Mamá pensaba que mentías para avergonzar a la familia». Sus ojos recorrieron el modesto apartamento con desprecio mal disimulado. «Mira este lugar. ¿Esto es lo que te ha dado tu preciado talento? ¿Una vida mediocre con un hombre mediocre? Xiaochen», le advertí, «no eres bienvenida aquí. Por favor, vete». Ella sonrió maliciosamente. «No he venido a visitarte, querida hermana. He venido porque necesito encontrar al presidente Shang-Wei del grupo Tianya». Levantó un sobre. «Tengo una propuesta de negocios para él, y sé que vive en este edificio». Mi corazón se aceleró. «¿Shang-Wei? ¿Del grupo Tianya? Debe haber algún error. Mi marido es conductor, no presidente de una corporación». La sonrisa de Xiaochen se amplió. «¿Ah, sí? ¿En serio? Entonces, ¿por qué fotografiaron a tu precioso marido saliendo de la sede del grupo Tianya por la entrada exclusiva de la dirección?» Sacó unas fotos del sobre y las tiró sobre nuestra mesa de centro. «¿Y por qué usa 2 coches diferentes? Uno normal para volver a casa y una limusina para ir a las reuniones corporativas». Las fotos mostraban claramente a Shang-Wei con traje ejecutivo, entrando en un coche de lujo. En otra imagen, estrechaba la mano de importantes empresarios en una gala. «Hay un error», insistí, pero mi voz delataba mi incertidumbre. «El único error aquí es que tú crees en sus mentiras», se rió Xiaochen. «Tu marido es uno de los hombres más ricos de China y prefiere vivir en este cubículo antes que revelar quién es en realidad. La pregunta es, ¿por qué?». En ese momento se abrió la puerta y entró Shang-Wei, deteniéndose bruscamente al ver a Xiaochen. Su rostro palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «Señorita Li», saludó fríamente. «¿A qué debemos el honor?».
Xiao Chen sonrió. Toda seducción y falsedad. Presidente Shang, por fin nos conocemos en persona. Justo estaba informando a mi querida hermana sobre su verdadera posición. Los ojos de Zhang Wei se encontraron con los míos, y en ellos vi culpa, miedo y una silenciosa súplica. En ese instante, supe que Xiao Chen decía la verdad. Mei Ling, comenzó. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Le interrumpí, con la voz temblorosa por la rabia y la confusión. ¿Que has mentido sobre todo? ¿Que todo nuestro matrimonio se basa en mentiras? Xiao Chen observaba nuestro enfrentamiento con mal disimulada satisfacción. ¿No es fascinante, hermanita? Tú, que siempre te has creído tan especial con tu talento, has acabado siendo engañada como una tonta. Señorita Li. La voz de Zhang Wei se endureció. Le agradecería que nos dejara solos. Por supuesto, presidente, dijo Xiao Chen haciendo una reverencia exagerada. Les dejaré resolver sus problemas matrimoniales, pero no se olvide de mi propuesta. Dejó el sobre la mesa y se marchó, no sin antes lanzarme una mirada de cruel triunfo. Cuando se cerró la puerta, el silencio entre nosotros se volvió casi físico, pesado y sofocante. ¿Los niños?, preguntó finalmente. En casa de su madre, respondí secamente. Ha ido a buscarlos para pasar la tarde. Zhang Wei asintió y se acercó a la ventana, manteniéndose alejado de mí como si temiera mi reacción. No sé por dónde empezar. ¿Por el principio?, sugerí con amargura. Por ejemplo, explicando por qué el poderoso presidente del grupo Tianya fingió ser un simple chofer para casarse conmigo. Se volvió para mirarme, con los ojos revelando una vulnerabilidad que nunca había visto antes, porque estaba cansado de que la gente solo se acercara a mí por mi dinero y mi posición, porque quería a alguien que viera al hombre, no al multimillonario. ¿Y decidiste construir nuestra relación sobre una mentira? El dolor en mi voz era palpable. No iba a ser una relación real, ¿recuerdas?, replicó suavemente. Era un acuerdo, un matrimonio de conveniencia. Tú necesitabas escapar de tu familia, y yo necesitaba una madre para mis hijos. Nuestros hijos, corregí automáticamente, la realidad de nuestra peculiar situación volviendo a golpearme. Y aún así, no tenías derecho a mentir así. Zhang Wei se sentó pesadamente en el sofá, pasándose las manos por la cara en un gesto de cansancio. Cuando nos conocimos no tenía intención de proponer nada. Fue impulsivo, casi desesperado. Pero entonces, tú aceptaste y no supe cómo dar marcha atrás. Y luego descubrimos lo de los niños y todo se complicó tanto. Me miró directamente a los ojos. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que, si supieras quién era realmente, dudaras de todo. De mis motivos, de mis sentimientos, incluso de la milagrosa coincidencia que te reunió con tus hijos. ¿Tus sentimientos?, repetí, sorprendida por la insinuación. Un ligero rubor tiñó las mejillas normalmente serias de Zhang Wei. ¿De verdad crees que para mí sigue siendo solo un acuerdo, Mei Ling? ¿Después de todos estos meses? Mi corazón se aceleró, pero la ira seguía dominándome. ¿Cómo puedo saber qué es real y qué es mentira? He vivido contigo durante meses creyendo que éramos una familia sencilla, luchando como tantas otras. Todo lo que importa es real, afirmó, levantándose y acercándose cautelosamente. Mis sentimientos por ti, el amor por los niños, la admiración por tu talento, la vida que hemos construido juntos. Una vida basada en una identidad falsa, señalé. ¿Qué más me has ocultado, Zhang Wei? ¿O acaso ese ni siquiera es tu verdadero nombre? Es mi nombre, aseguró. Solo omití mi cargo. Y admito que también he interferido en tu carrera. Me quedé paralizada. ¿Cómo es eso?, suspiró profundamente. ¿Esa propuesta del departamento de diseño del grupo Tianya que recibiste el mes pasado? Le pedí a Wang Jing que la tramitara. ¿Y las ventas en el mercado nocturno? La mitad de tus piezas fueron compradas por agentes míos. ¡No! Zhang Wei parecía genuinamente horrorizado. Tu talento es extraordinario, Mei Ling. Solo quería crear oportunidades para que el mundo lo reconociera. A la gente que compró tus piezas les encantaron. Solo necesitaban verlas primero. Me acerqué a la estantería donde guardábamos algunas de mis creaciones favoritas. Las joyas que había hecho, las piezas que creía que habían sido compradas porque habían llegado al corazón de alguien. Siempre he luchado por ganarme mi lugar por méritos propios, dije en voz baja. No por conexiones o favores. Lo sé, respondió, manteniendo una distancia respetuosa. Es una de las cosas que más admiro de ti. Volviéndome hacia él, le hice la pregunta que más me inquietaba. ¿Por qué casarte conmigo? Con todos tus recursos podrías haber contratado al mejor equipo de investigación para encontrar a la madre biológica de los gemelos.
No necesitabas este engaño. Los ojos de Zhang Wei se suavizaron. Cuando te conocí aquella noche lluviosa, no tenía ni idea de que tenías alguna conexión con los niños. Te ofrecí llevarte en el coche por impulso. Nuestra conversación en el mercado, la forma en que hablabas de tu trabajo, de convertir materiales brutos en algo bello. Había una pasión ahí que me cautivó. Hizo una pausa. Cuando te propuse matrimonio, fue porque vi en ti a la persona que mis hijos necesitaban. Alguien con calidez, talento y determinación. El hecho de que luego descubriéramos que eres su madre biológica, eso fue el destino corrigiendo un terrible error, como dije aquella noche. Una parte de mí quería creerle. Otra parte aún sangraba por la traición de la mentira. Necesito tiempo, declaré finalmente. Tiempo para procesar todo esto. Zhang Wei asintió, respetando mi decisión. Lo entiendo. Pero, por favor, no dejes a los niños todavía. Te adoran, Mei Ling. Sería otro abandono para ellos. La idea de separarme de mis hijos recién encontrados era insoportable. No los abandonaré, le aseguré. Pero tú y yo tenemos que redefinir los términos. Esa noche, cuando los niños regresaron, mantuve una expresión tranquila para no perturbarles. Zhang Wei y yo fingimos normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero después de que los niños se durmieron, preparé algunas prendas y le informé que pasaría unos días en el antiguo apartamento que él mantenía como parte de su tapadera. Volveré todos los días para estar con los niños, le prometí. Pero necesito espacio para pensar. Él aceptó sin protestar y me entregó las llaves. Cuando estaba a punto de salir, me agarró suavemente de la muñeca. Mei Ling, me dijo con dulzura, sepas lo que decidas. Quiero que sepas que lo que comenzó como un acuerdo se ha convertido en el centro de mi vida. Tú, Dabao, Erbao, sois mi verdadera familia, la única que he necesitado jamás. Sus palabras me acompañaron durante la solitaria noche, mientras intentaba reorganizar un mundo que, una vez más, había quedado completamente patas arriba. El departamento de diseño del grupo Tianya ocupaba 3 plantas enteras de un imponente rascacielos en el centro financiero de Shanghái. Las enormes ventanas ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, mientras que el interior mostraba la perfecta fusión entre la modernidad y los elementos tradicionales chinos. Habían pasado 2 semanas desde que se reveló la verdadera identidad de Zhang Wei. Durante ese tiempo, mantuve mi promesa de ver a los niños todos los días, pero limité las interacciones con él al mínimo necesario. Para mi sorpresa, Zhang Wei respetó completamente mi espacio y nunca presionó para que nos reconciliáramos. Esa mañana, entré en el imponente edificio no como la esposa del presidente, sino como una diseñadora común, lista para su primer día oficial de trabajo. Me negué a utilizar los contactos de Zhang Wei, e insistí en pasar por el proceso normal de contratación, incluyendo la presentación de un portafolio completo y varias entrevistas. Para mi satisfacción y validación, fui aceptada por méritos propios. Señoras y señores, esta es Li Meiling, nuestra nueva diseñadora asistente, presentó el director Chen, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces que parecían evaluar todo y a todos constantemente. Ha demostrado técnicas innovadoras en filigrana y trabajo con jade que nos han impresionado mucho. Los demás diseñadores, 10 en total, le dedicaron sonrisas educadas y saludos. Solo una persona del círculo permaneció visiblemente descontenta. Li Xiaochen. «Qué sorpresa tan increíble encontrarte aquí, hermana», dijo ella, sin que su sonrisa llegara a sus fríos ojos. «Qué casualidad que trabajemos en el mismo departamento». No era ninguna coincidencia, por supuesto. La propuesta de negocio que Xiaochen le había entregado a Zhang Wei era, como descubrí más tarde, una solicitud de empleo con exigencias absurdas en cuanto a salario y prestaciones. Al parecer, él la había contratado solo para tenerla cerca y vigilar sus intenciones. «Qué pequeño es el mundo», respondí secamente, decidida a no dejar que su presencia afectara a mi primer día. El director Chen nos llevó a recorrer el departamento, mostrándonos estaciones de trabajo equipadas con tecnología de punta para el diseño y la creación de prototipos. Al pasar por la sala principal de reuniones, noté que un hombre nos observaba intensamente. Zhao Qian, el subdirector, según la placa en su escritorio. «Señorita Li», me saludó formalmente, con mirada calculadora. ¿O debería decir señora Zhang? Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Xiaochen sonrió maliciosamente. «Preferimos mantener las relaciones profesionales aquí, subdirector Zhao», respondió rápidamente el director Chen. «La señora Li será tratada como cualquier otro miembro del equipo». «Por supuesto», asintió Zhao, aunque su tono sugería lo contrario. «Solo quería asegurarme de que todos estamos al tanto de las circunstancias».
Mantuve la barbilla alta, negándome a mostrar ninguna reacción. Ya esperaba algo así. Era inevitable que se difundiera la noticia de mi matrimonio con Sang Wei, especialmente después de que Xiao Chen supiera la verdad. En las semanas siguientes, establecí una rutina precaria. Durante el día, trabajaba intensamente en el departamento, demostrando mi valía en cada proyecto que se me asignaba. Por la tarde, pasaba tiempo con mis hijos, redescubriendo la alegría de ser madre, de ser verdaderamente madre, por primera vez. Por la noche, me retiraba al pequeño apartamento que Chang Wei me había cedido, tratando de procesar las emociones conflictivas que me consumían. Fue durante ese periodo cuando empecé a notar patrones inquietantes en el trabajo. Los diseños que dejaba cuidadosamente organizados en mi puesto aparecían sutilmente alterados a la mañana siguiente. Los materiales desaparecían misteriosamente. Y, lo que era más preocupante, algunas de mis ideas originales empezaban a aparecer en los proyectos de otros diseñadores, especialmente en los de Xiao Chen. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, pero cuando un diseño exclusivo que había creado para un concurso interno apareció casi idéntico en la presentación de Xiao Chen, con solo modificaciones superficiales, supe que algo más siniestro estaba pasando. Es impresionante cómo nuestras mentes creativas a veces siguen caminos similares, ¿no?, comentó Xiao Chen dulcemente después de que su presentación recibiera elogios del subdirector Chao, mientras que la mía había sido descartada por ser muy similar a la suya. Especialmente cuando una de esas mentes accede al trabajo de la otra sin permiso, respondí en voz baja. Su sonrisa vaciló momentáneamente. Ten cuidado con las acusaciones sin pruebas, hermanita, especialmente cuando solo estás aquí por quien es tu marido. Estoy aquí por mi talento, afirmé, aunque la duda sembrada por Sang Wei aún me corroe. Y creo que tú lo sabes mejor que nadie, ya que necesitas robar mis ideas. Los ojos de Xiao Chen se entrecerraron peligrosamente. Siempre te has creído mejor que todos, ¿verdad? La hija talentosa, la artista especial. Se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. ¿Sabías que tu precioso Sang Wei me ha ofrecido un aumento significativo recientemente? Al parecer, valora mi presencia aquí. Su comentario me golpeó como una bofetada. ¿Era posible que Sang Wei estuviera jugando algún tipo de doble juego? ¿Pagándole a Xiao Chen por alguna razón oscura? Esa noche, cuando fui a buscar a los niños, encontré a Sang Wei en casa más temprano de lo habitual. Los gemelos jugaban en su habitación, lo que nos permitió disfrutar de un raro momento a solas. Tengo que preguntarte algo, dije sin preámbulos. ¿Le has dado un aumento a Xiao Chen recientemente? Sang Wei pareció sorprendido por un momento, pero asintió. Sí, se lo he dado, pero no por las razones que ella probablemente ha insinuado. ¿Qué razones entonces? Vaciló, claramente incómodo. Estoy tratando de mantenerla cerca, donde puedo vigilarla. Hay algo en ella que me preocupa, especialmente su obsesión por hacerle daño. Entonces, ¿le estás pagando para... qué? ¿Para espiarla? Para mantenerla a la vista, explicó. Y sí, Wang Jing está vigilando sus movimientos. Creo que sabe más de lo que admite sobre lo que les pasó a nuestros hijos. La mención de los niños cambió inmediatamente mi perspectiva. ¿Crees que estuvo involucrada en el plan de mi madrastra? Es una posibilidad que estamos investigando. Hizo una pausa, vacilante. Hay algo más que debo contarte. Al parecer, Xiao Chen y el subdirector Zhao mantienen una relación íntima. Y ambos parecen extraordinariamente interesados en descubrir más sobre los gemelos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué? ¿Qué podrían querer de unos niños de 4 años? Aún no estoy seguro, pero Wang Jing ha interceptado comunicaciones preocupantes entre ellos en las que se mencionan la confirmación del parentesco y las pruebas. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Pruebas de ADN? ¿Están tratando de demostrar que los niños son mis hijos biológicos? Es posible. La pregunta es, ¿por qué les importaría? La respuesta llegó una semana después, de forma devastadora. Estaba trabajando en un nuevo proyecto cuando Xiao Chen entró en la sala de diseño, acompañada por Shao Qian y 2 guardias de seguridad. Su rostro mostraba una expresión de maliciosa victoria, que me heló la sangre. Li Meiling, anunció Zhao formalmente, está acusada de plagio industrial y violación de la propiedad intelectual del grupo Tianya. Estos agentes la escoltarán fuera del edificio mientras investigamos las acusaciones. Me levanté conmocionada. ¿De qué estás hablando? Nunca he plagiado nada en mi vida. Xiao Chen dio un paso adelante, mostrando una tableta. ¿Estos diseños que usted dice que son suyos? Todos se basan en prototipos confidenciales del archivo privado del grupo Tianya. Archivos a los que, casualmente, se accedió utilizando las credenciales del presidente Zhang,
la noche antes de su contratación. Mi rostro se encendió de indignación. Eso es absurdo. Nunca he visto esos archivos. Las pruebas sugieren lo contrario, declaró Zhao. Y teniendo en cuenta su relación personal con el presidente Shang, las implicaciones son extremadamente graves. De repente, su plan se hizo evidente. Me estaban acusando de utilizar mi relación con Zhang Wei para obtener acceso a diseños confidenciales. Era una trampa elegante. Si Zhang Wei me defendía, parecería favoritismo y nepotismo, lo que podría dañar su reputación corporativa. Si no lo hacía, perdería mi trabajo y posiblemente enfrentaría acciones legales. Esto es una trampa, declaré con firmeza, aunque sabía que en ese momento mi palabra valía poco. Y ustedes lo saben. Se registrarán sus pertenencias, continuó Zhao, ignorando mi protesta. Y usted queda temporalmente expulsada de las instalaciones del grupo Tianya hasta que concluya la investigación. Mientras los guardias de seguridad me escoltaban fuera, capté la mirada triunfante de Xiao Chen. Había algo más en su expresión, una anticipación casi febril, que me inquietó profundamente. Esa tarde, cuando llegué al apartamento de Chang Wei para recoger a los niños, encontré el lugar extrañamente silencioso. Su madre, la señora Shang, estaba sentada sola en la sala, con el rostro mostrando signos de haber llorado. ¿Qué ha pasado?, pregunté inmediatamente, con el corazón acelerado. ¿Dónde están los niños? Dabao está enfermo, respondió con voz temblorosa. Muy enfermo. Zhang Wei lo llevó al hospital hace una hora. ¿Qué? ¿Cómo? Ayer estaba perfectamente bien. Empezó con fiebre alta esta mañana. Luego le aparecieron unas manchas extrañas en la piel. Me entregó su teléfono y me mostró los mensajes de Zhang Wei. Los médicos sospechan que se trata de algún tipo de envenenamiento. Ahora le están haciendo pruebas. Envenenamiento. La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Y Erbao? Está bien, gracias a Dios. No presenta ningún síntoma. Wang Jing lo ha llevado a un lugar seguro, solo por precaución. En ese momento sonó mi móvil. Era un mensaje de un número desconocido. Si quieres que tu precioso hijo sobreviva, ven sola al laboratorio médico privado que se indica a continuación. Trae el resultado de la prueba de ADN que confirma que eres la madre biológica de los gemelos. Sabemos que Zhang Wei y tú hicisteis la prueba en secreto. Xiao Chen necesita ese documento para salvar a Dabao. Solo un pariente compatible puede donar lo que necesita para sobrevivir. Venga sola o él sufrirá las consecuencias. Me quedé paralizada al leer las palabras. ¿Cómo sabían lo de la prueba de ADN que Zhang Wei había organizado discretamente para confirmar mi maternidad biológica? Y, lo que es más importante, ¿cómo se atrevían a amenazar a un niño inocente? En ese momento, todas las dudas y el resentimiento que sentía hacia Zhang Wei desaparecieron. Éramos padres luchando por nuestro hijo. El resto podía esperar. «Tengo que irme», le dije a la señora Zhang, corriendo hacia la puerta. «Por favor, dígale a Zhang Wei que se reúna conmigo en esta dirección. Y dígale que es una trampa, pero que no tenemos otra opción». El taxi tardó una eternidad en llegar a la dirección indicada, un edificio discreto a las afueras de la ciudad. Mientras me acercaba, un pensamiento terrible se formó en mi mente. ¿Y si Xiao Chen sabía desde el principio que los gemelos eran mis hijos biológicos? ¿Y si había sido cómplice de mi madrastra en el plan para alejar a mis bebés de mí 4 años atrás? En el fondo, siempre supe que Xiao Chen me envidiaba. Mi talento, el amor de mi madre antes de su muerte, incluso la atención negativa de nuestra madrastra. Siempre quiso todo lo que era mío, incluidos, al parecer, mis propios hijos. En el vestíbulo del edificio, encontré a Xiao Chen esperando, con una sonrisa calculadora en el rostro. «Bienvenida, hermanita», saludó dulcemente. «Veo que por fin has comprendido la gravedad de la situación». «¿Dónde está mi hijo?», exigí, avanzando hacia ella. «Qué maternal», se burló. «Dabao está recibiendo tratamiento en el laboratorio, pero su estado es delicado». «¿Qué le has hecho?», pregunté, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «¿Yo? Nada permanente. Un compuesto que simula síntomas de envenenamiento. Totalmente reversible. Con el antídoto adecuado». Extendió la mano. «Los resultados de la prueba de ADN, por favor». «¿Por qué es tan importante para ti?», pregunté, agarrando con fuerza el sobre con los resultados. La sonrisa de Xiao Chen se transformó en algo más siniestro. «Porque con eso puedo demostrar que soy la única pariente compatible para salvar a Dabao. Zhang Wei está tan dedicado a esos mocosos que hará cualquier cosa para salvarlos, incluso casarse conmigo». La última pieza del rompecabezas encajó. No se trataba solo de envidia o venganza, sino de dinero y poder.
Xiao Chen quería ocupar mi lugar, no solo como madre de los gemelos, sino como esposa del multimillonario Zhang Wei. Estás loca, le dije, dando un paso atrás. Completamente loca si crees que Zhang Wei se casaría alguna vez con alguien que ha envenenado a su propio hijo. Él nunca lo sabrá, respondió con confianza. La versión oficial será que Dabao contrajo una infección rara. Yo generosamente me ofreceré como donante después de descubrir, por casualidad, que soy genéticamente compatible. ¿La prueba que tienes en tus manos? Se modificará para demostrar que nunca fuiste la madre biológica, que todo fue una increíble coincidencia. ¿Y tú? Serás solo la loca que intentó robar los hijos de otra persona, acusada de plagio industrial y posiblemente internada en un manicomio. Ya tengo médicos dispuestos a firmar los documentos necesarios. Mi estómago se revolvió ante la profundidad de su traición. ¿Cómo podía alguien ser tan calculador, tan desprovisto de humanidad? Nunca funcionará, afirmé, aunque el miedo comenzaba a crecer dentro de mí. Zhang Wei sabe la verdad. Zhang Wei sabe lo que yo quiero que sepa. Se rió. Los hombres son tan fáciles de manipular cuando sus hijos están en peligro. Era mi última oportunidad. Necesitaba ganar tiempo hasta que llegara Zhang Wei. Demuéstreme que Dabao está realmente aquí, exigí. Déjeme verlo primero. Xiao Chen dudó, pero luego asintió. 5 minutos. Después, los documentos, o él sufrirá. Caminamos por un pasillo estéril hasta un laboratorio donde, para mi horror, Dabao yacía en una camilla, con la piel pálida marcada por manchas rojas y tubos conectados a sus pequeños brazos. El doctor Zhao Qian, que aparentemente no solo era subdirector de diseño, sino también médico, controlaba sus signos vitales. «¿Mamá?», llamó Dabao débilmente al verme, con los ojos febriles brillando de alivio. «Has venido». Corrí a su lado, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras sostenía su manita caliente. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. Todo va a salir bien». «Qué conmovedor», comentó Xiao Chen con sarcasmo. «Ahora los documentos». A regañadientes, le entregué el sobre, sabiendo que no tenía otra opción en ese momento. La vida de mi hijo valía más que cualquier documento. Xiao Chen lo abrió con avidez, recorriendo el contenido con la mirada. Su rostro se transformó en confusión, luego en conmoción y finalmente en furia. «¿Qué es esto?», gritó. «¿Esto no es un resultado de una prueba de ADN?» «No», confirmé con calma. «Son grabaciones de todas tus conversaciones con Zhao Qian, planeando este complot, incluida tu confesión sobre el envenenamiento y el fraude, transmitidas en directo a la policía, gracias a la tecnología del grupo Tianya». En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió y entró Zhang Wei, acompañado por policías y el verdadero Dr. Wang, el médico personal de la familia Zhang. «Todo ha terminado, Xiao Chen», declaró Zhang Wei con voz fría como el hielo. «La sustancia que le administraste a Dabao ya ha sido identificada y se está preparando el antídoto. En cuanto a tus ambiciones, me temo que una larga temporada en prisión interferirá en tus planes». Mientras los policías arrestaban a Xiao Chen y Xiao, el doctor, Wang comenzó rápidamente a tratar a Dabao. Zhang Wei se acercó a mí y nos envolvió a mí y a nuestro hijo en un abrazo protector. «¿Cómo lo supiste?», susurré, todavía temblando por la intensidad de los acontecimientos. «Wang Jing llevaba semanas vigilando las comunicaciones de Xiao Chen», explicó. «Descubrimos su plan ayer, pero no esperábamos que actuara tan rápido. Cuando Dabao enfermó esta mañana, supimos que había iniciado su movimiento. Y tú preparaste los documentos falsos», concluí. Él asintió. Sabía que ella exigiría los resultados de la prueba. Era nuestra única oportunidad de pillarla con las manos en la masa. Miré a nuestro hijo, que ahora recibía el tratamiento adecuado y recuperaba poco a poco el color. Ella lo sabía, ¿verdad? Lo de los bebés, desde el principio. «Sí», confirmó Zhang Wei con tristeza. Su madrastra le pagó para que guardara el secreto. Xiao Chen incluso ayudó a falsificar los documentos de adopción. Cuando descubrió quién era yo en realidad, vio la oportunidad de utilizar esa información para sustituirla como mi esposa y madre de los gemelos. Cerré los ojos, dejando que la realidad de la traición me golpeara. Mi propia hermanastra había conspirado para robarme a mis hijos no una, sino 2 veces. «Ahora se ha acabado», murmuró Zhang Wei, besándome suavemente en la frente. «Por fin estamos todos juntos, como debería haber sido desde el principio». Mientras observaba a Dabao dormir plácidamente bajo el cuidado del médico, con la promesa de una recuperación total, me di cuenta de que Zhang Wei tenía razón. Las mentiras, las manipulaciones, las traiciones, todo había terminado.
Lo único que quedaba ahora era la simple y poderosa verdad. Éramos una familia. Una familia que el destino había destrozado y milagrosamente reunido de nuevo. Un año después, los jardines de la mansión Sang estaban decorados con linternas rojas y flores de cerezo para celebrar el 5º cumpleaños de los gemelos. Importantes invitados de la industria y amigos cercanos circulaban por el elegante espacio, mientras Davao y Erbao corrían alegremente entre los adultos, mostrando con orgullo sus nuevos colgantes de jade, versiones actualizadas que yo había creado especialmente para la ocasión. Li Meiling, exclamó el señor Fei, uno de los coleccionistas de joyas más respetados de Asia, acercándose con entusiasmo. Su nueva colección en el Instituto Jinhua es simplemente revolucionaria. La forma en que ha integrado las técnicas tradicionales de filigrana con diseños contemporáneos. ¡Brillante! Sonreí, genuinamente feliz por el cumplido. Tras el escándalo que involucró a Xiao Chen y Zhao Qian, que ahora cumplían largas penas de prisión, Zhang Wei me había animado a perseguir finalmente mi sueño de estudiar en el prestigioso Instituto Jinhua. Para mi sorpresa y satisfacción, fui aceptada basándose exclusivamente en mi portfolio, sin ninguna interferencia de mi ahora oficialmente marido. Gracias, señor Fei. Su apoyo al programa de becas del instituto ha sido fundamental para jóvenes artistas como yo. ¿Jóvenes artistas? Se rió. Eres la nueva directora de diseño del grupo Tianya. Difícilmente una joven artista desconocida. Era cierto. Tras completar mi curso acelerado en el instituto, asumí el puesto que había dejado Zhao Qian. Bajo mi dirección, el departamento había prosperado, lanzando colecciones innovadoras que fusionaban el patrimonio cultural chino con la sensibilidad moderna. Siempre seré artista ante todo, respondí con sinceridad. El puesto corporativo es secundario a la creación. El señor Fei asintió con aprobación. Por eso tu trabajo resuena en tanta gente. Viene de un lugar auténtico. Mientras hablábamos, sentí unos brazos fuertes rodearme la cintura por detrás. Zhang Wei, impecablemente vestido, pero con el pelo ligeramente despeinado gracias a los juegos con los niños, apoyó la barbilla en mi hombro. Disculpen la interrupción, dijo educadamente al señor Fei, pero nuestros pequeños monstruos exigen que su madre venga a ver los regalos. El señor Fei sonrió con comprensión. Por supuesto. La familia es lo primero, siempre. Hablaremos más tarde, señora Zhang. Cuando nos alejamos, Zhang Wei entrelazó sus dedos con los míos y me condujo a través de los jardines hasta la glorieta donde los niños habían apilado sus regalos. ¡Mamá!, gritó Erbao al verme. «Mira lo que nos ha dado el abuelo Li». Mi corazón se llenó de alegría al oír la palabra abuelo. Tras el arresto de mi madrastra, cómplice en los crímenes de Xiao Chen, mi padre por fin había despertado de su apatía. El proceso de reconciliación fue lento y doloroso, pero al conocer a sus nietos, y al ver en qué mujer fuerte se había convertido su hija, encontró el valor para reconstruir nuestra relación. «¡Qué bonito!», exclamé, examinando los elaborados soldados de madera tallada que mi padre había encargado a un famoso artesano. «¿Le han dado las gracias al abuelo?» «Sí», respondieron al unísono, antes de volver su atención al siguiente regalo. Zhang Wei me abrazó por detrás de nuevo, susurrándome al oído. ¿Feliz? Contemplé la escena que se desarrollaba ante mí. Mis hijos sanos y felices, mi padre sonriendo tímidamente en un rincón, la señora Zhang, ahora una abuela devota, organizando los regalos, amigos y compañeros celebrando con nosotros. Una vida que nunca hubiera podido imaginar cuando caminaba bajo la lluvia aquella fatídica noche, hacía poco más de un año. Más de lo que jamás pensé que sería posible. Respondí con sinceridad. Zhang Wei se volvió hacia mí, con los ojos reflejando la misma paz que yo sentía. ¿Sabes lo que realmente me enamoró de ti? ¿Mi extraordinario talento? Bromeé. Sonrió y me acarició suavemente la cara. Fue la forma en que miraste ese colgante de dragón y fénix en el mercado. Dijiste que representaba el ciclo eterno, destrucción y renacimiento, final y nuevo comienzo. Así es nuestra historia, continuó él. Te lo quitaron todo, tu madre, tus oportunidades, tus hijos. Pero, como el fénix, renaciste de tus cenizas. Reconstruiste todo, pieza a pieza, hasta crear algo aún más hermoso que antes. Las lágrimas amenazaron con brotar de mis ojos, pero eran lágrimas de alegría, no de dolor. Lo reconstruimos juntos, le corregí suavemente. Tú también perdiste mucho. Y lo gané todo, añadió, inclinándose para besarme bajo la luz dorada del atardecer. De repente, 4 pequeños brazos nos rodearon. Davao y Erbao, cansados de esperar, decidieron unirse al momento. «¡Abrazo familiar!», gritó Davao alegremente.
Riendo, nos agachamos para incluirlos, formando un círculo perfecto. Los colgantes de jade de sus cuellos brillaban al sol. El símbolo de familia tallado en la piedra verde finalmente cumplía su promesa. Éramos una familia, no por conveniencia, ni por conveniencia, sino por el vínculo más fuerte de todos. Un amor que sobrevivió a la separación, las mentiras, la traición y el peligro, solo para emerger más fuerte al otro lado. Esto es solo el comienzo, susurró Sang Wei, como si leyera mis pensamientos. Tenemos toda una vida por delante. Mirando a mis hijos, a mi marido y al brillante futuro que ahora se desplegaba ante nosotros, supe que tenía razón. El destino nos había dado una segunda oportunidad y no íbamos a desperdiciarla. Al igual que las joyas que creaba con tanto amor, nuestra familia se había forjado bajo presión, moldeada por las circunstancias y pulida por la adversidad, convirtiéndose en algo precioso e indestructible. Nuestro ciclo finalmente se había completado, y era más hermoso que cualquier diseño que pudiera haber imaginado.